Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. ¿Qué tal, compañeras? ¿Lo lograron? ¿Todo bien? Buenas tardes, Jack, Isaac, Janet, bienvenidas. Les pido que vayan accediendo a la plataforma y marquen su asistencia. Al igual que cuando sus compañeras entren, les pido que si les pueden ir avisando, la asistencia está abierta hasta las 8:45, hora de Mazatlán. Entonces, hay un buen tiempo para que se registren los compañeros que vayan llegando, ¿no? Esta parte de asistencia está en el tablero del curso, en la parte de presentación del curso. En la parte de presentación del curso, hasta el final, ahí hay un icono que dice asistencia para las sesiones de videoconferencia. Ahí se meten y marcan su asistencia. Bueno. ¿Y lo logró, Abigail? Yo creo que sí. Ahí se ve. Así. Las palomitas, una palomita. Exacto, me parece que así es. Y aquí se ven. Buenas Y tardes, hay que darle guardar. Buenas tardes, Si es profe. que le pide guardar. Guarda. Muy bien. Sí. Vamos a guardar. Gracias. Marcan su asistencia y le dan guardar siempre, ¿no? Okay. Entonces ahí les pido que vayan como también apoyando a sus compañeras que van entrando, sobre todo por las que van a entrar al final, ¿no? Esta parte de la asistencia está programada para cerrar hasta las 8:45 hora de Mazatlán, ¿no? 9:45 Ciudad de México, si es que alguien está por acá, o por Chiapas, me parece que hay una compañera de Chiapas. Entonces, pues es importante marcar la asistencia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya estamos sobre la hora, bienvenidas. Vamos a avanzar un poco con los contenidos de la sesión. La sesión pasada nos quedamos en las presentaciones. Todavía había compañeras que faltaban de presentarse, ¿no? Hay compañeras que son nuevecitas y entraron en estos días, incluso tienen su matrícula recién. Entonces, voy a escribir acá, bueno, eso lo van a ver varias veces en la plataforma, pero voy a escribir las preguntas. ¿Alguien falta de presentarse de quienes estamos acá? Adelante, Erika. Las preguntas las puede tomar como base, ¿eh? No es que se vaya una por una, sino la idea es tener así como una perspectiva general de quién es usted y de cuáles son sus principales intereses, ¿no? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién soy? Pues mi nombre es Erika Guadalupe Ramírez Valenzuela. Soy de Los Mochis, Sinaloa. Soy docente y responsable de Extensión Guaím, Valle del Carrizo. Pues mis pasatiempos e intereses, busco la protección de los seres que no tienen voz, que son los animalitos. ¿Por qué elegí esta licenciatura? Pues desde antes ya tenía interés en lo que es, en lo preescolar. Ya he trabajado con niños y me gusta interactuar con ellos. ¿Qué otro? Pues
Pues me interesa la materia de diversidad debido que me ha tocado impartir materia referente a ese tema, como lo es perspectiva de género y mujeres indígenas, así como también cuestión étnica, nación e interculturalidad, y se me hace algo muy importante debido de que muchos desconocemos mencionada información y nos enfocamos nada más en todo lo que nos rodea, y viendo que tenemos tantas cosas, tantas culturas en pueblos originarios en el cual nosotros también podemos compartir con ellos usos y costumbres, así como también ellos pueden compartir con nosotros. Sería mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Bienvenida. Pues, compañeras que se van incorporando a la sesión del día de hoy, estamos todavía recordando que en la sesión pasada quedaban pendientes varias presentaciones de compañeras, entonces es muy importante que nos conozcamos y que tengamos pues poco a poco una mirada de quiénes somos en el grupo y qué estamos haciendo, porque así podemos dialogar y colaborar, ¿no? De repente habrá trabajos en equipo, ¿no? Entonces, alguien falta por presentarse, les vuelvo a publicar aquí las preguntas que hemos estado utilizando para las presentaciones. Varias de ustedes ya se presentaron, pero ¿quién falta por presentarse, compañeros? ¿Quién dice yo? Adelante, Ruth Torres. Sí, ya a mí me faltó. Sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Cecilia Torres Moreno. Soy de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Soy ama de casa. ¿Por qué estudié esta licenciatura? Bueno, porque una de ellas es que tengo 2 niños. El más chiquito me acaba de entrar a preescolar. Y pues la verdad yo creo que es algo muy importante que deba yo saber cómo son los niños, los valores, las culturas en las que viene, interesarme en ellos, porque pues ahorita pues el mundo no está muy bueno para estarse interesando en uno solo. Entonces, a mí sí me gusta eso, me gusta conocerlos, saber quiénes son y todo eso. ¿Y por qué me interesa la materia de diversidad, cultura y lingüística? Bueno, pues como ya lo mencioné, ahorita hay muchas culturas que no están sido aprobadas, que se pierden porque quieren sobresalir, estar en este mundo, y eso es lo que se pierde, pues quieren hablar el español porque si hablan otro tipo de idioma la gente no le entiende, o hay mucho racismo y todo eso. Entonces para mí es algo bien importante pues aprender, aunque me confundo mucho, pero espero echarle ganas. Muy bien, Ruth, muchas gracias, bienvenida. Efectivamente, pues esa es la idea de digamos, dar la crítica no solo en lo intelectual, sino en lo práctico, en las prácticas cotidianas. Elvia, continuamos con su presentación, por favor, muchas gracias. Perdón, buenas noches. Esta es mi primera sesión, apenas me acabo de incorporar al grupo. Mi nombre es Elvia Jesús Pacheco Cázares. Soy de los Mochis, Sinaloa, soy del Fuerte, pero vivo en la Ciudad de México. Soy licenciada en contaduría, de la cual ejerzo la profesión. Ya tengo muchos años con la inquietud de interactuar o de participar, todo lo que sea lo relacionado con los niños, con la docencia. Tengo 2 hijos. Desde que ellos estaban en preescolar, tuve la inquietud, me empecé a relacionar en la escuela en la que ellos estaban. De hecho, participo en actividades en el kinder en el que ellos estudiaron. Y me gusta mucho trabajar con los niños. Por ese motivo decidí estudiar esta licenciatura, y bueno, creo que nunca es tarde para ver nuevos horizontes, ¿no? Dentro de
me interesa la materia de diversidad cultural, apenas estoy empezando a leer de qué va a tratar, me estoy familiarizando un poco, pero es muy importante todas las culturas, las lenguas, es una gran riqueza la que tenemos en nuestro país y nos falta mucho conocer sobre ello y quiero aprender, o tener nociones respecto a este tema. Las expectativas que tengo del profesor, pues bueno, apenas es mi primera clase y creo que deben de ser las más positivas y espero aprender mucho del gran conocimiento que nos va a compartir de su parte. Gracias, Elvia. Bienvenida. Qué bueno que está por acá. Pues no se preocupen, compañeras, compañeros que están ingresando. La clase también es un tiempo para comer, la clase también es un tiempo para descansar, la clase es un momento para convivir, ¿no? Entonces no hay ningún cuidado. Ustedes en la clase, pues ahí vamos eso, haciéndonos, conociéndonos, ¿no? No hay necesidad de las formalidades. Quienes se van integrando, les pido que vayan y abran la plataforma y que en el apartado de presentación del curso, en la parte final está el pase de asistencia del día de hoy. Va a estar abierto hasta las 8:45 hora de Mazatlán, ¿no? 9:45 horas del centro, ¿no? Para quienes están en Chiapas, en la Ciudad de México, etcétera. ¿Quién nos falta por presentarse, compañeras? ¿Quién más por ahí hay alguien que está? Falto yo. Y adelante, compañera. Me llamo Yasuel Hernández Díaz, tengo 22 años, vivo en Baja California, Mexicali, y me inscribí a esta carrera porque me llamó mucho la atención y quiero conocer cómo es la educación en niños de preescolar. Muy bien, Yasmín, muchas gracias. Bienvenida. Sí, gracias. ¿Quién nos está faltando? Elizabeth. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Castro López. Yo soy originaria de aquí de Los Mochis, Sinaloa. Mi profesión, soy ingeniera industrial. Actualmente pues tengo dos hijos y soy empleada de una empresa departamental. Estoy inscrita aquí porque ciertamente me llama mucho la atención desde hace muchos años, pero pues no se me había facilitado esta carrera por la distancia que había para esa carrera y todo. Y este medio pues me parece muy práctico y ahora pues con más razón que ahorita es lo de hoy, ¿no? El medio virtual. Entonces aquí aprendiendo mucho y estoy interesada y abierta para aprender. Me interesa mucho conocer todo esto sobre la educación preescolar, tanto como para ser maestra o como asistir a niños de alguna forma. Y también pues creo que tengo la facilidad, pero más allá de la facilidad pues quiero aprender, o sea, quiero explotar todas esas áreas de oportunidad que tengo y aquí tengo con quién practicar, entonces estoy muy interesada. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Elizabeth. Igual que ya nuestros intereses son diversos, pero al final se van uniendo en términos de esta licenciatura y particularmente la materia, ¿no? Compañeras, ¿quién más? Tenemos tiempo para una presentación más y continuaríamos
intentaríamos finalizar con la próxima sesión para todas las presentaciones más que están faltando. ¿Sí? ¿Quién iba a participar, perdón? Yo, Berenice, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Berenice Latorre, vivo en Los Mochis. Tengo un niño también de 5 años y me gusta mucho, desde que él entró al preescolar me llamó mucho la atención la carrera. Incluso tengo familia que son educadoras y al ver su trabajo, a ver cómo ellas se desarrollaban en el medio, pues me fue empapando más lo que es ser maestra de preescolar y es por eso que me interesó mucho esta carrera. Y pues la expectativa que tengo pues es aprender para poder desarrollarme bien en lo laboral. No sé qué. Con eso puede ser suficiente. Si quieres decir algo más, puede decirlo, ¿eh? No, hasta ahí está bien. Eso sería todo. Pues muchas gracias, Berenice. Entonces, me parece que concluiríamos por ahí la sesión de presentaciones. Todavía faltan varias compañeras de presentarse. Espero que la próxima sesión nos dé tiempo para concluirlas, todas las presentaciones. Vamos a darnos tiempo para que eso suceda. Pues, bueno, a continuación vamos a avanzar un poco sobre la presentación teórica. La idea es, pues como la vez pasada, les voy a compartir una presentación de diapositivas que hice y pues vamos participando sobre la marcha de esta presentación. Entonces, bueno, aquí está un poco lo que hicimos ahora, ¿no? La temática del día de hoy se llama Fundamentos Políticos, Sociales y Educativos de la Interculturalidad. Es la unidad 2. Y pues en la imagen ustedes pueden ver ahí una maestra tutunacú, o tutunaca, que se encuentra en la zona de la Huasteca, le podremos llamar, en la zona norte del estado de Veracruz, ¿no? Y un aula, y del otro lado podemos ver a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, ¿no? Que es un importante ejemplo de justicia en nuestro país, ¿no? Desde una experiencia indígena. Los contenidos de la sesión son los siguientes: el Estado-Nación ante la diversidad en México, un poco más de la historia, ¿no? Cómo las naciones indígenas y la política educativa en México está llevándose a cabo. Y finalmente, pues, el aspecto de la diversidad educativa, ¿no? Como un derecho y como un proceso en construcción. Aquí me faltaban unas preguntas. No sé dónde quedaron. Quedaron al revés. Muy bien, compañeras. ¿Qué es el Estado? Vamos a algunas respuestas. ¿Alguien me puede decir? Recuerden, no necesitamos así concepciones teóricas muy elaboradas ni muy académicas, sino respuestas de lo que conocemos, de lo que está en nuestra experiencia. ¿Qué es el Estado, compañeros? Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? puede ser Janet. Janet. Sí, Janet. Pues yo entiendo como Estado, no sé, un territorio o una comunidad organizada, ya sea política o socialmente. Muy Eso. bien, Janet. ¿Alguien más? Es una organización política en común. De esa manera describo el Estado.
Yo, profesor Elizabeth. También, pues, tiene que tener de alguna u otra manera algo de independencia. O sea, puede ser una comunidad, una organización, pero tiene que tener su tinte independiente, porque si no, pues se convierte nada más en comunidad. Entonces, sí tiene que tener, aunque sea algo político, una organización, tiene que ser independiente. No, profesor. Sí, sí, Raúl. Elizabeth y Raúl, sí. Ok. Sí, adelante, Raúl. Elizabeth Castro. López. Sí, Castro López. Yo entiendo, bueno, tengo entendido que Estado debe de tener 4 soberanías, que es la soberanía de seguridad, la soberanía económica, una soberanía política y la última no la recuerdo, pero son cuatro soberanías para que se pueda declarar Estado, o sea, tener un Estado y abarca el territorio, todo lo que esté dentro de ese territorio. Llámese suelo, subsuelo, aire, y mares y cosas así. Bien, Raúl, gracias. ¿Alguien entonces, a partir de estas ideas de Estado, nos puede decir qué papel desempeña este Estado frente a los pueblos indígenas? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? ¿Qué papel desempeña el Estado frente a los pueblos indígenas? ¿Le puedo opinar? Yo, profe. Sí, a ver, vamos a ver. Primero estaba Janet. Janet y después no vi bien quién estaba. Ruth, me parece. Adelante, Janet. Pues creo que el papel del Estado frente a los pueblos indígenas es como que le tiene que ayudar a conservar sus culturas, sus derechos, igual sus procesos, sus políticas que llevan los pueblos para que sigan, para que las conserven. Reconocer sus derechos o sus culturas. Correcto, gracias, Janet. Seguiría Ruth, me parece. Sí. En el artículo 4 se menciona que todos los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Entonces el Estado tiene la obligación de decir, informar a los pueblos indígenas todo relacionado con salud, estudios, ¿cómo se llama? Territorio y todo eso, pero así también tiene la obligación el pueblo indígena obedecer las normas que haya en ese estado. Es una democracia que tiene que ver de común acuerdo, tanto responsabilizar al estado de lo que le llegue a suceder al pueblo indígena, como también la obligación del pueblo indígena a aceptar las condiciones del estado. Ese es mi punto de vista. Muy bien, compañeras, compañeros. Vamos a continuar. Me voy a ir un poco rápido en el sentido de esta parte es teórica, sumamente teórica, entonces efectivamente aquí tenemos como 4 características que nos da un autor, Ulrich Brandt, sobre, más bien son 3 las que nos da él sobre el Estado, ¿no? En este sentido, el Estado es una formación social, ¿no? Es una formación social que podemos entenderla como un conjunto de relaciones sociales. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de estas relaciones sociales son luchas por el poder, ¿no? Entonces el Estado podemos entenderlo como un ente en el que dentro de él hay luchas por el poder. Este Estado tiene un papel o una función importante que es la de la reproducción social, es decir, dar un orden, establecer leyes que de una u otra forma
permitan que las sociedades tengan el orden específico que el Estado quiere, ¿no? Y el Estado no solo se enmarca en sí mismo, sino que está atravesado y está contextualizado en una hegemonía, es decir, hay otros estados que son dominantes dentro de algo que podríamos denominar sistema, ¿no? Acá Manuel Wallerstein nos llama sistema mundo moderno, ¿no? O economía mundo capitalista, ¿no? Digamos, estamos hablando de que el Estado tiene una participación en este sistema mundo, en este sistema o forma social capitalista y pues de ahí las funciones del Estado y su estructura, ¿no? Bueno, hay aquí una historia, un contexto histórico, ¿no? El Estado, como lo conocemos ahora, el Estado mexicano, por ejemplo, tiene un conjunto de instituciones y regula todas las normas, es decir, todas las respuestas que ustedes dieron están correctas, ¿no? El Estado viene de tres transformaciones históricas. La primera es el Renacimiento, ¿no? Este fenómeno o revolución que se dio en el ámbito cultural, ¿no? Intelectual. Recordemos que los científicos también es una cuestión cultural, ¿no? En términos de la producción social, de la reproducción social. La Revolución Francesa y los valores democráticos de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Y la formación, estos valores tuvieron todo que ver con la formación de los estados nacionales, ¿no? Y la reforma protestante al luteranismo lo que llamamos luteranismo, ¿no? Que fue esta separación iglesia-estado. Y estos dos últimos aspectos, la Revolución Francesa y la reforma protestante, pues tuvieron que ver con la lucha para lograr que se diera una transformación en el Estado y que los estados dejaran de ser monárquicos y se volvieran, como ustedes mencionaron, de una u otra forma en estados modernos, democráticos, etcétera, ¿no? En México podemos hablar de otro proceso porque además de todo lo anterior, pues hubo un proceso de independencia, ¿no? En este país, de las colonias, ¿no? Específicamente de la corona española, del Estado español monárquico. Y entonces, pues la búsqueda trataba de consolidar una nación bajo las ideas y valores de la modernidad y del liberalismo, es decir, la economía de libre mercado, laissez-faire, con un Estado pues fuerte y con instituciones legítimas, es decir, el país o este territorio seguía el ejemplo de esas grandes naciones, ¿no? No se separaba de ellas. Y entonces la formación y consolidación del Estado-Nación, pues podríamos pensarlo desde estas tres etapas de formación, ¿no? Desde la independencia a la reforma a la caída del imperio de Habsburgo, de Maximiliano de Habsburgo, y de la restauración de la República al porfiriato, ¿no? Estas son como las etapas de formación y consolidación del Estado o de la nación, del Estado mexicano, ¿no? Y bueno, el Estado mexicano, después de la Revolución Mexicana, se convierte en un Estado, digamos, constitucionalista. La Constitución del 14 es un precedente muy importante de la asequibilidad de derechos, particularmente de derechos sociales, ¿no? Estos que ustedes mencionaban, por ejemplo, en el artículo 4, ¿no? En el artículo 3 sobre educación, en el 27 sobre los derechos sociales de la tierra, el 128, etcétera, un conjunto de artículos ahí muy, muy innovadores para su época, para su momento, ¿no? A partir de esto, con la llegada de General Cárdenas, tenemos el modelo económico, digamos, en
el modelo de acumulación por sustitución de importaciones, y con esto pues un Estado interventor, ¿no? Ahí tenemos como que las formas de Estado que teníamos, ¿no? En la primera un Estado constitucionalista, en la segunda un Estado interventor que controla la economía, ¿no? Este Estado se va a entender más adelante, pero es lo mismo, digamos, como Estado benefactor, a partir de un proyecto de modernización del país y a partir de un pacto social, ¿no? Este Estado tiene un discurso que es populista, ¿no? En el sentido de que es obrerista y agrarista, ahí se tiene toda esta noción. Y finalmente, pues hay un conjunto de políticas de bienestar social que se plantean a partir de eso. Y el declive, pues es en los años 60, 60, 70 y 80, ¿no? De este Estado benefactor. A partir del 82 tenemos la llegada de un Estado neoliberal, ¿no? Y pues con esto podemos de una u otra forma entender cuál ha sido el papel del Estado respecto de los pueblos indígenas, ¿no? Es importante que, digamos, tengamos estos aspectos en cuenta para poder pensar esta pregunta que yo les hacía, ¿no? Principalmente el Estado en todas sus facetas, quizá en el gobierno del general Cárdenas fue un poco menos, pero sí tenía un índole de paternalismo, pero en todas sus facetas, en todas sus etapas, y en particulares momentos, el indigenismo es una perspectiva del Estado mexicano. Y este indigenismo, pues lo podemos entender como un conjunto de elementos en los que queremos, por ejemplo, tenemos una comunidad indígena y nosotros como Estado queremos quitarle las cosas que consideramos que son malas y ponerles las cosas que consideramos que son buenas, ¿no? El proyecto educativo de la SEP así está pensado, un poco bajo la idea de civilizar a los pueblos indígenas que eran casi una suerte de salvajes que seguían en la misma perspectiva, ¿no? El Estado mexicano, pues en ese sentido, pues ha jugado un papel sobre todo de dominación, de opresión y de explotación, ¿no? Y ha incluido a los pueblos indígenas cuando ha resultado conveniente, ¿no? De repente en muchos discursos políticos escuchamos, es que nuestros hermanos indígenas, ¿no? Es que nuestras culturas tan bonitas, es que nuestras, ¿cómo se dice? Nuestros elementos folclóricos de las culturas, ¿no? Bueno, ese es un discurso que, digamos, viene de esta perspectiva, ¿no? Y es un discurso que es no muy claro, ¿no? Entonces hay que analizarlo con pincitas, porque está ahí. Por ejemplo, en la historia esta que contábamos, en la historia, porque en realidad pues hablamos de muchas historias, ¿dónde han estado los pueblos indígenas en estos grandes relatos de la historia de México? Regularmente no escuchamos hablar de ellos, ¿no? Hay una exclusión de los grandes relatos, ¿no? Y esto se debe a que el Estado es en buena parte o continúa los procesos de colonización de estos pueblos, los ha continuado, los ha perpetuado y siguen hasta el día de hoy, ¿no? Quienes, por ejemplo, hemos escuchado de las luchas armadas de los pueblos lloremes años antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Quizá una veintena de años antes, y no se habla de esto, ¿no? O por ejemplo de la construcción del socialismo maya durante el periodo de Revolución Mexicana y su aniquilamiento, al igual que estas luchas armadas de los pueblos lloremes que terminaron en genocidios, ¿no?
o los levantamientos armados de los pueblos de Guerrero durante la Guerra Sucia en los años 60 y 70. Y ya estamos hablando de la etapa del Estado benefactor, ¿no? O del levantamiento zapatista armado en los albores del periodo neoliberal, ¿no? Entonces, por ahí Yasnaya Aguilar nos habla de un constante proceso de desindigenación, ¿no? Desindigenización, en el que, por ejemplo, muchas personas que se podría pensar que son indígenas dejan de verse como indígenas porque quizás dejaron de hablar la lengua o porque quizás salieron de su territorio, ¿no? Y entonces, como ustedes comentaron bien en los foros, pues ahí estamos hablando de una relación que no es intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, porque como bien mencionaron ustedes, el interculturalismo pues tiene una perspectiva más o menos clara, ¿no? Voy a salir un momento. ¿Qué opinan, compañeras? ¿Tienen alguna duda, alguna observación, algún comentario que quieran compartir? ¿Alguien? Yo, profesor Elizabeth Castro. Sí, adelante, Elizabeth. Gracias. Sí, como bien comenta, pues que de alguna forma todo esto ha venido cambiando o adaptándose. Se cambia o se adapta dependiendo de la época, pero le afecta en sí, por así nombrarlo, el entorno que se esté viviendo, la relación política, toda esa parte pues viene a influir, como ha ido mutando, pues un tiempo fue en el estado de opresión, en otro la explotación, todo eso es como por fases y depende de cómo se esté llevando en ese momento, pues todo el país, en este caso nuestro territorio. Y de esa manera pues va enriqueciendo cada uno de la cultura, porque gracias a eso se va formando y de poco a poco pues va evolucionando. Y como bien dice, pues ya no se consideran o ya no se sigue lo que es la cultura de alguien que muda de lugar afuera de nuestro territorio, porque ya está dentro de otro panorama, tiene otras corrientes que influyen sobre él, y de esa manera pues deja de ser un indígena, por así decirlo, aunque tenga nuestras raíces, la sangre y todo, pero ya pasa a formar parte de otro contexto. Y gracias a eso pues también va madurando, por así decirlo, hasta llegar pues a nuestra época actual. Este es mi comentario. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quiere comentar algo, compañera? Compañero, ahí Ruth levantó la mano, Abigail, no veo a alguien más. Miren, para que hagamos también esta parte, para levantar la mano, ustedes van a, en su menú de abajo le dan a chatear, y entonces ahí va a aparecer su nombre en una lista del lado derecho de la pantalla. Ahí le dan clic en el botón de más y les va a, ¿cómo se dice? Ahí pueden levantar la mano, ¿no? Pero mientras alguien participaba, dimos un orden. Estaba Ruth. Adelante, Ruth. Sí, me llamó mucho la atención lo que usted mencionó y lo que mencionó la compañera. Yo pienso que a como vivían antes los indígenas, creo que ahorita ha sido muy escaso eso. Ahorita no tienen el apoyo del gobierno, los tienen así en el olvido. Y me llamó mucho la atención un comentario que hizo la compañera Elizabeth, creo que era Elizabeth, sí, que dijo ella que
cuando pasan a otra fase, pues de que son indígenas, pero tienen que pasar a adaptarse al nuevo estado y todo eso. Yo siempre he dicho, el indígena es indígena y hace valer sus derechos y sus normas, al igual que como uno que está en un estado hace valer todo. Entonces, los indígenas, yo siempre he dicho que ellos se sienten obligados a ser parte de una nación porque primero es el racismo y luego está de que no los adaptan en cualquier parte, pues, o sea, que un trabajo o algo. Entonces ya muchos indígenas ya lo que les queda es mejor no buscar el apoyo ni de la ciudadanía ni de los gobiernos, porque al final de cuentas les dan de larga. Yo pienso, no sé, no conozco un indígena de frente, pero me gustaría mucho conocer a alguien, preguntarle, saber cómo se siente. Más que nada eso, a mí me gustaría eso, pues saber cómo se siente, cómo puedo ayudarle y todo eso. Entonces, se me hace bien interesante todo lo que usted dice y lo que dijo la compañera, y es algo que uno debe tener conciencia de decir que si encontramos a un indígena, tratar de ayudarlo, no esquivarlo, ni darle la vuelta, ni nada. Es mi humilde comentario. Muy bien, Ruth. ¿Quién seguía por ahí? Antes de Raúl estaba Abigail, me parece. Y alguien más quería participar. Vamos a ver. Abigail, adelante. Mientras, si pueden levantar la mano quien quiera participar. Adelante, Abigail. Sí, bueno, siempre han batallado nuestros pueblos indígenas para ser considerados como una figura estándar de un mexicano. Pues ha sido oprimido, dominado, visto con mucho racismo, y en esta cultura actual, pues yo siento que hasta un poquito más difícil está, porque los medios de comunicación y la globalización ha hecho que que se note más la diferencia, que estemos más prejuiciosos contra ellos, y eso hace que se note más la diferencia de clases, entre paréntesis, la globalización, la monolingüística, pues, y también recuerdo que se quiere estandarizar el alimento, pues que sus alimentos no sean los que consumimos comúnmente nosotros. Como parte de las industrias, para facilitarse, nos dan una variante muy anglosajona. Entonces, pues esa es mi opinión. Siempre han sido marginados, clasificados, aun cuando nosotros somos quienes debemos de verlos a ellos con tolerancia, como un ser humano en realidad, más bien. Y sí, coincido con Elizabeth que mucho de lo que dice ella, pues coincido con él. Gracias. Correcto, gracias, Abigail. Raúl quería participar. ¿Alguien más? Jazz, por ahí veo su mano. ¿Alguien más? Levanten su mano quien quiera participar. Yadira. Entonces, tenemos 3 participaciones. Raúl, adelante. Raúl está por ahí o salió. Ya, listo, no, pues aquí estoy. Adelante, Raúl. Miren, ese tema de las comunidades indígenas, el gobierno, la preservación y conservación de estas mismas comunidades, es un tema tan amplio que realmente tiene muchas vertientes por donde lo puedes atacar, por donde lo puedes defender. Es cierto que el gobierno no ha dado, a lo mejor ni siquiera ha tenido el interés de salvar, ¿verdad? O sea, el interés verdadero de salvar y de conservar las comunidades indígenas, que es una riqueza cultural que nosotros como país poseemos, pero también hay lucha por parte de las comunidades indígenas. O sea, hay asentamientos indígenas que han luchado contra gobiernos para mantener esa esencia que los caracteriza, no dejándose establecer como un gobierno-estado. Hay comunidades que han querido
inclusive mantenerse aislados de lo que viene siendo el pueblo o el gobierno mexicano. De hecho, uno de los que yo tengo conocimiento es la comunidad Mije, que durante mucho tiempo ellos no daban acceso a gente que no fuera de la comunidad Mije. ¿Por qué? Porque ellos no querían hacerse valer bajo ninguna leyes que estuvieran establecidas dentro de la Constitución mexicana. Tenemos al asentamiento Kikapú en Coahuila, que es un territorio que de plano ese sí, ni de México ni de Estados Unidos. O sea, fueron acuerdos que ellos dejaron bien en claro, y ese territorio que forma parte de los dos países, pues, o sea, son como la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Tenemos comunidades como los menonitas, que también son comunidades muy herméticas, que no dejan, o sea, no dan entrada a nadie más. Claro que los menonitas no son comunidad indígena, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que voy es que no es que el gobierno también no los haya dejado entrar, sino que también ellos en su afán de querer conservarlo, de conservarse puro, como una raza pura, ellos también no dan accesibilidad, ¿verdad? Y quedamos en esa parte de, bueno, ¿quién tiene la razón? Y pues siempre vamos a defender cada quien del punto donde estemos, ¿no? Yo como gobierno voy a decir, yo estoy en mi razón y yo soy el que tengo la verdad absoluta, y ellos pues dentro de su comunidad decir, no, pues nosotros somos los que tenemos la razón porque son nuestros dioses, porque nuestras son las creencias, son nuestras formas de actuar, y a veces eso es lo que no permite que exista una interculturalidad. Realmente, o sea, es un tema que a mí, yo lo he dado en secundaria, en historia, porque de repente tenemos que hablar de las culturas indígenas, y hasta la fecha, todavía el año pasado que me tocó hablar de eso, yo no hallaba ni el principio ni el fin. O sea, no sabía cómo aterrizar un conocimiento, porque realmente nunca lo había tenido. O sea, nunca me había detenido, ni personalmente, ni un maestro se había detenido conmigo a ver todos estos parámetros que he visto en 3 lecturas o 4 lecturas que llevamos, ya no sé, y me ha abierto el panorama. No tienen una idea de todo lo que yo desconocía sobre las comunidades indígenas, y todo el trasfondo que hay atrás de ellas. Y ahorita, o sea, leyendo y voy leyendo, y de repente llego, si esto yo lo hubiera sabido el año pasado, lo hubiera aterrizado y lo hubiera encauzado por este lado. Y ahorita siento que tengo muchas herramientas donde puedo orientar a mis alumnos referente a este tipo de cosas, de este tipo de temas, porque realmente, o sea, lo reconozco que estaba totalmente perdido, y creo que si yo como maestro estaba perdido, imagínense la gente que no tenemos conocimiento, o la gente que ni siquiera ni por enterado está que existen comunidades de este tipo en nuestro país. O sea, realmente es algo preocupante. Sí, gracias, Raúl. Efectivamente, ahorita vamos a retomar todas las participaciones ya adelante, y seguiría posteriormente Yadira. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien ya. Ah, ok. Yo como vivo en Mexicali, hay muchos, en zona fronteriza, hay muchas personas que emigran para acá, personas indígenas que hablan con todo y su lengua, y cuando vienen aquí en Mexicali, pues a veces les cuesta un poco comunicarse con nosotros, pero ellos también nos cuentan cómo sufren de marginación en su estado, o mejor dicho, en su territorio indígena, cómo no tienen una buena educación, no tienen buenos hogares, tienen agua a veces, y me pongo a pensar que pues ellos ocupan mucho nuestro apoyo y nuestra comprensión, y también que tenemos que aprender a a fomentar más que no le hagan racismo a las personas que vienen de allá, porque ellos también vienen aquí a buscar una oportunidad para crecer. Muy bien, Jazz, muchas gracias. Seguiría Yadira.
Adelante, Yadira. Sí, buenas tardes a todos. En mi humilde opinión sobre complementar un poquito todo lo que han dicho todos, yo conozco a dos personas indígenas que están, él es mi cuñado, se casó con mi hermana. Entonces, él sí me ha platicado mucho sobre la discriminación. De hecho, él se tuvo que venir a trabajar acá porque pues el gobierno no los apoya, no cubre sus necesidades. Una hermana de él también se vino y se fue a trabajar a Guasave y en un restaurante y tuvo que salirse porque mucha gente le decía, no quiero que me atienda ella porque está sucia o por su vestimenta, porque ellos sí tienen sus costumbres, ¿no? Tienen sus vestimentas. Hay veces algunas son muy arraigadas que aunque se vengan para otra ciudad, para otra entidad, pues se traen sus vestimentas, así les gusta vestir. Y sí sufre mucho de discriminación en ese tipo, es muy triste. De hecho, a mí me llama la atención también en la actividad C de esta unidad, de la unidad 2, donde el autor Gunther Dietz comenta algo sobre eso, sobre los indígenas. A mí en el video, a mí sí me llamó la atención, donde él exhorta a los rectores de universidades interculturales sobre la pandemia. Haga de cuenta que la pandemia va a existir, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay mucha gente, muchas personas que no tienen la capacidad de tener una computadora. Y si vamos a estar trabajando de forma virtual sobre los alumnos, pues hay que pensar sobre hacer programas donde te realicen centros digitales para que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Tanto los que podamos tener como los que no puedan tener una computadora. Se me hizo muy importante, como estamos hablando de los indígenas, mencionar ese punto. Y sí, es en realidad complementar de lo que todos están hablando, ¿no? Porque en realidad sí es triste que no seamos equitativos, tanto el gobierno de lo que estamos hablando como nosotros como seres humanos. O sea, no puede ser posible que haya personas en la ciudad de Guasave que traten así a esta muchacha, porque ella es una persona honrada que viene a trabajar, que viene de lejos y que la traten con una discriminación a este grado que no quieran que la atiendan. Entonces, si todos como personas y principalmente como gobierno nos vemos de una forma equitativa, todo esto va a cambiar y para bien. Y sobre todo nosotros como padres, inculcarle a nuestros hijos que eso está mal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo grande y yo le digo, mi niño, eso que pasó está mal, todos somos iguales, todos debemos de ver de una forma equitativa. Y sí, pues más que nada era complementar un poco sobre eso. Esa es mi humilde opinión. Gracias, Yadira. Me parece que Teresita quiere participar. ¿Alguien más para cerrar, además de Teresita? ¿Alguien más? ¿Alguien que levante su mano? ¿No? Entonces, adelante, Teresita. Gracias. Ok, respecto a la pregunta que comentó en un inicio sobre qué apoyos o qué validez le da el Estado a los pueblos indígenas. Yo cuando era pequeña yo estuve en una primaria indígena, toda mi familia vive en un pueblo indígena y yo recuerdo, y hasta la fecha pues como está mi familia allá, que el gobierno, el Estado les da demasiados apoyos, les da muchos apoyos de becas, de programas sociales, en esa que es por el fuerte, les entran muchos apoyos y muchos recursos, pero yo siento más que eso necesitan como un tipo de mentalidad o una cultura, educar a las personas para que con ese tipo de apoyo realmente se puedan empoderar y crecer. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba cuando les daban los apoyos a la gente, por ejemplo, que les daban becas a los chicos de prepa o de secundaria para que sigan continuando con sus estudios? Por igual de usar ese dinero para sustentar sus estudios, los usaban que para comprarse tenis, que para comprarse ropa, que para comprarse la moto, por igual de usarlo para cuál era el propósito de ese tipo de apoyo. Yo creo que más de, aparte pues obviamente de lo económico, falta apoyar mucho en el área de educar a las personas para realmente poderse empoderar y poder usar los recursos como debe de ser, porque yo pues de antemano yo lo viví cuando yo estuve como estudiante en una escuela indígena, que de verdad no se llegaban muchos recursos, tanto del gobierno como de fundaciones particulares, pero pues no se usaban realmente para el propósito o fin que debía ser.
Entonces yo pienso que aparte pues de apoyar económicamente es empoderar a los hombres, mujeres y jóvenes indígenas a buscar realmente un prospecto de futuro o vida para ellos, tanto en lo personal como en lo que es su comunidad. Gracias, Teresita. Por ahí, Cecia quiere participar. Sí, profe, buenas noches. Yo también soy de acá del Fuerte y nací en una comunidad indígena y es cierto, sí llegan apoyos para eso, pero actualmente yo pienso que las mismas familias están haciendo menos porque los discriminan mucho, aquí sí pasa. De hecho, hay familias que ellos sí hablan en su idioma y a los hijos ya no se lo enseñan por lo que decía el autor, que se tenían miedo a que lo rechazaran, pues, tanto en las escuelas como en la misma comunidad, en una ciudad o en el lugar que ellos se separaran. Eso es lo que se está viviendo aquí en donde yo vivo. Muy bien, muchas gracias, Cecia. Bueno, creo que las opiniones son muy diversas y las temáticas también son muy diversas. Hubo también una dispersión ahí de temas. Voy a intentar retomar estos aspectos con un ejercicio, compañeras. Les voy a pedir que levantemos la mano. ¿Quiénes somos indígenas? ¿Quién es indígena? Puede ser que tenga alguna abuela indígena, alguna bisabuela indígena. ¿Quién se considera indígena? Pues yo digo que todos somos indígenas. Levanten sus manos, levanten sus manos. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, bueno, hay varias manos levantadas, ¿no? Y cuando ustedes se presentan, compañeras, ahora que vimos lo de la presentación en la materia, ¿se presentan como indígenas, como personas indígenas? Así, ¿alguien se presenta como indígena? No. Yo un día lo hice y se rieron de mí. De verdad. Un día lo hice y se rieron de mí. Bien. Les dije de dónde, cómo, cuándo y se rieron de mí. Ok, Elvia quiere participar. Antes de dar la participación, creo que es importante, digamos, no creo que me dé tiempo a abordar toda la teoría, porque también va a participar la maestra Clarisa. Pero, miren, este ejercicio es interesante porque creo que muchas veces, y no creo, sino más bien por ahí alguien lo expresó, hablamos desde donde estamos, es una cuestión, es una realidad, digamos, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, y a partir de un conjunto de elementos ahí, ¿no? Ya sea que nos presentemos o no como personas indígenas, ya sea que tengamos un color de piel más oscuro, más claro, ya sea que nos vistamos de ciertas formas, ya sea que tengamos ahí un conjunto de elementos como prácticas sociales, ¿no? Religiosas, políticas, a partir de eso nos plantamos en el mundo y a partir de eso miramos a otros lugares, ¿no? Y a partir de eso también distinguimos quiénes son otras y quiénes son otros, ¿no? Y entonces en ese sentido, por ejemplo, todos estos aspectos que planteaban del Estado, de empoderar, de crecer, del desconocimiento que hay sobre los pueblos indígenas, ¿no? Sobre las creencias, los usos y costumbres, sobre la marginación, sobre que ellos mismos, los pueblos indígenas, se marginan, ¿no? Además de que hay muchos planteamientos, es muy complicado ir hacia definiciones, entonces es importante que miremos contextualmente, compañeras, es decir,
sí vamos a ver globalmente, pero como un contexto. Pero nos vamos enfocando más hacia nuestras realidades y vamos pensando, por ejemplo, en nuestras localidades donde vivimos, quiénes son los pueblos indígenas, ¿no? Si nosotras nos consideramos indígenas, ¿dónde está esa parte de nuestra historia personal? ¿Por qué no aparece en nuestros relatos cotidianos, ¿no? Y entonces es probable que descubramos que esa parte de nuestros relatos, de nuestras historias, se desapareció porque quizá nuestras abuelas o nuestros abuelos no nos quisieron enseñar su lengua para que no fuésemos discriminadas. Quizá esta discriminación pues es tan fuerte que no quisieron que la viviéramos. Y entonces se pierde ese elemento, ¿no? Y entonces nos desindigenizamos, pero como ustedes vieron, probablemente muchas de nosotros tengamos una raíz indígena o somos indígenas, pero no nos entendemos así. Y entonces es más fácil que nos entendamos como mexicanas y mexicanos que como indígenas, ¿no? Y entonces ahí la contradicción de el Estado, del país México con los pueblos indígenas, ¿no? Es, digamos, creo, una contradicción importante que tenemos que reflexionar a partir de nosotras mismas, ¿no? Y entonces ya podemos quizá abrir la discusión a otros elementos. Eso me parece interesante porque estábamos planteando aspectos muy particulares, pero digamos todos iban encontrándose, ¿no? Como que cada participación iba encontrando a la otra con los elementos que retomaban, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Bueno, voy a seguir compartiendo, les pido perdón por no pasar la palabra, me voy a ver para avanzar un poco sobre la perspectiva teórica, ¿no? Tenemos algunos minutos más todavía de sesión, pero me parece que la participación ha sido rica, ¿no? Bien, entonces estábamos bueno, entonces ahí hay varias perspectivas, compañeras. Creo que de lo que hemos revisado de interculturalismo, interculturalidad, interculturalismo, se oponen también estas dos perspectivas, ¿no? Y la primera es el indigenismo. Yo creo que es un elemento importante a tomar en cuenta y que es importante que investiguen qué es el indigenismo, cómo se ejerce y de dónde viene. Lo que acá les puedo decir es que es una perspectiva de los estados nacionales, ¿no? Particularmente del Estado mexicano. Cuando hablamos de Estado, no solo hablamos del gobierno en turno, hablamos de todas las instituciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, de los tres poderes, etcétera, ¿no? No solo estamos hablando cuando hablamos de Estado, hablamos de nosotras mismas, compañeras, como cuando me identifico como mexicana, como mexicano estoy hablando de Estado, ¿no? De Estado nacional. Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Y indigenismo, pues, lo que plantea es eso, es sustituir los elementos positivos por aquellos negativos presentes en los pueblos indígenas. Eso es lo que planteaba, por ejemplo, este gran planeador, este gran teórico mexicano liberal, José Vasconcelos, cuando construye junto con los constitucionalistas del 17 el artículo 3º constitucional de la educación laica, pública y gratuita, ¿no? El indigenismo, es decir, vamos a quitarles lo que pensamos que está mal a partir de nuestra moral, a partir de nuestra visión, a partir de nuestra ética, y vamos a poner lo que está bien a partir de estos aspectos mismos, ¿no? Y un segundo aspecto relevante es el multiculturalismo, también se opone a la interculturalidad. ¿En qué sentido? El multiculturalismo es una perspectiva liberal, ¿no? Y quizá podemos llamarla neoliberal, porque viene también en conjunto con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, es un programa liberal, ¿no? Es un programa capitalista y, como mencionábamos, pues es un sustento ético y moral también que
menciona ahí el doctor Dietz, como programa normativo desarrolla medidas de acción afirmativa y discriminación positiva, con el fin de empoderar a ciertos grupos en particular dentro de la sociedad, ¿no? Muchas veces creemos que la gente necesita, por ejemplo, ser educada porque no tienen educación, ¿no? Es decir, vamos a los pueblos y nosotros llevamos la cultura. Vamos a los pueblos indígenas y nosotros llevamos la educación porque ellos no tienen educación. Vamos a los pueblos y nosotros les llevamos unas formas de pensar, les llevamos unas formas de comer, ¿no? Así es como, digamos, pienso yo, es mi perspectiva, ustedes irán construyendo la suya propia. Estos dos aspectos, estas dos perspectivas de qué es lo indígena y cómo se puede entender, ¿no? Ahora, aquí les dejo algunos recursos interesantes, están muy interesantes. Me gustaría ponerles un video, pero no sé si nos va a dar tiempo porque necesitamos avanzar sobre lo otro. Entonces tendríamos, a ver, permítanme un momentito. Tendríamos 20 minutos. Entonces vamos a pasar el video y vamos a pasar el video. Voy a compartirles el video. Me parece que es un video muy interesante. Les voy a compartir a continuación. Me avisan, por favor, si pueden escuchar. ¿Se escucha bien? No, no se escucha. No, no se escucha. Escucha. No. Ok, no, me parece que no se está escuchando, ¿verdad? No. No lo logran escuchar. Bueno, entonces se los voy a dejar bueno, en cuanto termine la sesión, ya saben que voy a subir ¿cómo se llama? Voy a subir la presentación y ahí les pido que lo vean. Bueno, el primer video se llama El viaje por el ADN y justo pues remite a una experiencia de un conjunto de personas que a las que las retan a hacerse un test de ADN para saber por ahí cuáles son sus orígenes, ¿no? El segundo video se llama El peligro de contar una sola historia y pues nos habla de un conjunto de problemáticas respecto a cómo miramos, por ejemplo, y es justo lo que les mencionaba, ¿no? Y lo que ustedes plantearon precisamente, ¿no? ¿Cómo miramos y desde dónde nos paramos para mirar, ¿no? Entonces creo que tendremos que hacer ese ejercicio constantemente, ¿no? Para no perdernos en esto, porque son un montón de conceptos, ¿no? De repente hay lecturas que son complicadas, lo entiendo, pero hay que, ¿cómo se dice? Hasta intentar criticar por qué tan complicadas y por qué no nos gustaron las lecturas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero nos dan una perspectiva, una panorámica y están planteadas desde un pararse en el mundo muy específico, ¿no? Entonces, a partir de lo que ya leímos y de lo que hemos estado platicando, ¿qué entendemos por procesos educativos interculturales, compañeros? ¿Quién quiere participar?
Yo, profe, perdón. Nancy. Sí, mire, son procesos de socialización y aprendizaje y de convivencia dentro del entorno educativo. Perdón. Correcto, Nancy. ¿Alguien más quiere participar? Yo, profe. Sí, Rebeca, adelante. Por ejemplo, en cuanto al proceso que tiene la educación intercultural, pues puede promover y favorecer las dinámicas, ¿no? De cómo se incluye una persona. Por ejemplo, bueno, yo en mi caso les explico, ¿no? Les doy más o menos una anécdota mía. Yo anteriormente estudiaba en una escuela intercultural y se llamaba así porque, y se llama, más bien dicho, se llama así porque pues incluye a personas de todas las comunidades de acá de Chiapas. Inclusive estando aquí en el municipio de San Cristóbal, pues se concentran varias personas, ¿no? Ya sea de las comunidades como por ejemplo San Juan Chamula, Oshuk, Chenaló. Entonces, había una relación entre todos los compañeros y pues cada quien teníamos diferentes formas de pensar, diferentes lenguas que cada uno de nosotros pues hemos aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, en caso mío, pues yo hablo todavía y conservo lo que es la lengua del textil y pues es una dinámica también que se tiene con los compañeros, bueno, que se tenía con los compañeros, porque pues uno pues podía comunicarse, interrelacionarse con ellos fácilmente, podía uno conocer y sobre todo también entenderlos también en cuanto a su lengua. Entonces pues yo pienso y siento que la educación intercultural son más bien una forma de socializar y de aprender también y de convivir dentro del entorno del compañerismo que uno tiene. Yo, profesor. Muchas gracias, Rebeca. Elizabeth Castro. Uh-huh. Sí, como bien menciona la compañera Rebeca, dio un ejemplo muy claro. En sí, lo que busca el proceso educativo intercultural, pues es en el ámbito educativo lograr la inclusión. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues de que se relacionen diferentes culturas, más que nada para que exista una socialización, pero todo esto en el entorno educativo, como le comentaba. Una socialización, que se mezclen ahora sí todas las culturas, pero en el ámbito educativo. La inclusión. Gracias, Yo, profe. Elizabeth. Permítame, ¿quién estaba hablando? Me parece que era Teresita. Estaba Elvia antes y posteriormente Teresita. ¿Sí? Yo creo que dentro de los procesos educativos interculturales, estos buscan favorecer la convivencia de los distintos grupos y culturas. Esto, como lo mencionaba la compañera, dentro de los aspectos escolares. Gracias, Elvia. Ahora sí, Teresita. Como ya dijo Elizabeth, es más que nada un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, pues para darle solución a la diversidad cultural que existe actualmente, desde el conocer, aprender de la diversidad cultural que hay en México. De hecho, ya es normales que tienen la licenciatura en educación primaria bilingüe intercultural, por lo mismo que se están adaptando a esta nueva sociedad y poder como resolver este punto que está como suelto en la educación. Perfecto, Teresita, muy bien. Aquí tengo 2 preguntas más. Estamos a 10 minutos de terminar. Vamos a dar una participación por cada una pregunta, o 2 máximo. ¿Cómo se construyen estos procesos interculturales?
Yo creo que Sí, es Rebeca. Alguien más eh, había levantado la mano, pero no logro ver quién es. Entonces, adelante Rebeca y posteriormente quien levantó la mano. yo siento que la educación intercultural se va construyendo mediante la promoción del respeto entre las culturas. Esa podría ser una. Y lo otro podría ser también la aceptación de las culturas en cuanto a la otra persona. También la percepción podría ser en cuanto a la diversidad del valor y también en la deficiencia que una persona puede tener. Y también pues, dentro de la educación intercultural pues puede haber un incremento en la equidad educativa y también favorecer la comunicación y la convivencia. Sí, gracias Rebeca. Y disculpe, no logré captar toda su participación, pero sí una parte. ¿Quién más seguiría? A ver, permítanme. Yo, profe. Yo, profe Abigail Castro. A ver, Abigail. Sí. Luego, a ver, vamos a Berenice. ver. Permítame un segundito. Abigail. Abigail. Y después podemos Bueno. poner a Berenice. Ok, Abigail, adelante. Bueno, yo creo que este proceso se construye con apertura, con disposición, con respeto, para unificar las culturas, con ciertos parámetros de comparación y tolerancia entre todas las culturas que hay para lograr entender que somos una misma humanidad. Para unificar cultura. Similitudes humanas, sí. Así es. Como seres humanos. Gracias. Seguiría Berenice y alguien más levantó la mano, pero no vi quién fue. Sí, adelante, Berenice. Ya, Yo dígame, creo que, sí. Sí, adelante, Ah, Berenice. yo creo que se construyen mediante, más que nada, la inclusión a las personas, a los niños. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahorita que estamos con las clases en línea con los niños. Les están enseñando mucho sobre las diferentes lenguas náhuatl, diferente tipo de lengua en nuestro país. Les ponen canciones en los idiomas, en la mayoría de los idiomas que se manejan aquí en nuestro país. Y a ellos les gusta mucho, por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho porque aparte se lo representan con dibujos. Y yo creo que ahorita es muy importante eso, como los niños, no sé, será mi caso, pero a mi hijo en lo personal le gusta todo lo que es los videos, ahorita todo eso está a la vanguardia. Entonces, el que en la educación ahorita le estén incluyendo como materia todo eso que para ellos es desconocido, está muy padre porque están conociendo a través de ahorita, pues, de los medios de comunicación que es lo más importante en nuestra época, considero yo. Todas esas lenguas y así también a ellos les enseñan a que respeten, también hablan del respeto hacia los grupos indígenas que puede haber en sus salones, o pueden convivir con estos niños y pueden hablar idiomas diferentes, y que es muy bonito porque cada vez se va perdiendo más esos idiomas. Entonces como que les enaltecen a los niños que hablan o que protegen todavía ese tipo de lenguajes. Y a mí se me hace muy bonito o muy padre ese tipo de quererles enseñar por ese medio a los niños. O bueno, y a mí pues yo como soy su mamá y como estoy con él en sus tareas, entonces a mí también me ha estado informando y dando a conocer sobre distintas formas de lenguaje o de etnias y de culturas diferentes.
Muy bien, Berenice. Marlene seguiría. Ahora quiero que participe en esta siguiente pregunta. ¿Cómo se construyen estos procesos? Pero también, ¿quién tiene las atribuciones para llevar a cabo estos procesos, Marlene? Perdón que le cambie la movida. Ok, ¿quiénes tienen las atribuciones para llevarlos a cabo? Yo serían los agentes educativos, principalmente. El ámbito político pudiera ser los agentes educativos, la población. Para mí serían esos los más importantes. Correcto. Esto que Yo, comentan, sí, Yo, profe. Sinaí. Eh, A ver, permítame, yo Sinaí, pienso, y después, ¿quién levantó la mano? Yo. Elizabeth. Elizabeth Martínez. ok, desde cualquier ámbito, ya sea escolar o personal, nosotros como personas somos los responsables de llevarlo a cabo. Principalmente somos nosotros como personas. Ok, Sinaí, gracias. Martín. Sí, Elizabeth. Sí, yo también opino lo mismo que Sinaí. Por ejemplo, yo también estudié en Durango, en el estado. Yo soy de acá, de un pueblo de Cuauhtémoc. Entonces también yo recuerdo mucho que a nosotros bueno, yo y una compañera también de acá, nos excluían mucho porque éramos de rancho, nos decían las rancheras. Entonces, opino como Sinaí, que más que nada, más que meter a comunidades, o sea, a lo educativo, más que nada tenemos que empezar por nosotros mismos, por aceptarnos tal y como somos. Empezamos por nosotros, entonces no queremos a alguien más. Necesitamos nosotros empezar pues sí, a aceptarnos para poder aceptar todas las costumbres y las tradiciones que todos tenemos. Es todo, profe, gracias. Ok, muy bien, Sinaí. Perdón, Elizabeth. Sí, efectivamente, pues vamos a terminar rápidamente con este tema porque ya estamos a 2 minutos. Yo imagino, maestra Clarisa, si ya está por ahí, ya estamos por terminar para que usted retome la información para las Maestra, buenas compañeras. noches. Buenas noches. Digamos, cierro y le paso la batuta. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, maestro. Gracias. Sí. Entonces, bueno, compañeras, aquí hay un conjunto de elementos que también van a revisar en las lecturas que se vienen para esta segunda unidad. Las dos lecturas son la del doctor Dietz y la de Yolanda Jiménez. Pues aquí vemos algunos elementos que ya vieron, sin embargo, Dietz y Jiménez destacan otros elementos importantes, ¿no? La definición sobre todo de identidad, ¿no? Sus diferencias con este aspecto de cultura, ¿no? Esto es muy relevante porque para que no hagamos bolas la masa tenemos que ir comprendiendo cada uno de los conceptos y irlo pensando en nuestras prácticas docentes, compañeras. Así como ustedes están estudiando esta licenciatura, pues es muy importante que esto lo vayan pensando y considerando hacia sus prácticas docentes y si no hay, digamos, docencia, hacia las prácticas cotidianas, ¿no? Esto del respeto, esto de todos estos elementos que ustedes han mencionado, pues hay que llevarlos por allá, ¿no? Aquí hay algunos elementos de la naturaleza de interculturalidad y pues 4 aspectos importantes que señala Jiménez respecto a las dificultades en la educación, ¿no? Creo que los voy a mencionar así como muy brevemente. El primero sería que los procesos culturales como elementos
se perciben como elementos discretos, autónomos e independientes de las relaciones sociales. Por ejemplo, pues esta idea de que la cultura se puede llevar para acá y para allá, ¿no? No tienen cultura, les llevamos cultura. No tienen educación, les llevamos educación, ¿no? Segundo elemento sería los procesos culturales de la comunidad. Se asocian tanto directamente con el pasado como con el presente, que es herencia del pasado, es decir, como se percibe la cultura como estática, ¿no? Es decir, la cultura, son nuestras raíces. Bueno, no, los pueblos indígenas son parte de la vida social de nuestra realidad, ¿no? El proceso identitario en la escuela había sido más atendido que la diversificación cultural del currículum. Y finalmente, la educación bilingüe intercultural pretende desarrollar un proceso en el cual la cultura indígena está presente con las prácticas cotidianas escolares, ¿no? Creo que eso es lo que rescato. Y bueno, pues eso sería todo, compañeras. Esto viene en sus lecturas, pero no quería dejar pasar sin retomarlo. Maestra Clarisa, ahora sí le paso la palabra. Disculpe, me pasé unos minutos. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, bien. Sí. De igual manera, muchachas, aprovechar estos minutos que nos quedan para pedirles que el día de mañana asistan a una reunión de 8 a 9 de la mañana. Es una información que se está brindando por parte del maestro Víctor Hernández y el compañero Gibran Camberos acerca de la beca de Jóvenes Escribiendo al Futuro, el cual ustedes como estudiantes de esta institución, al estar inscritos formalmente y contar con su matrícula, pudieran aplicar a esta beca. No tiene nada que ver la edad puede ser, no es un requisito, no hay un mínimo, no hay un máximo, es decir, todos pueden aplicar, siempre y cuando ustedes quieran gestionarla. No es algo obligatorio, no es algo que se les diga que lo tienen que hacer a fuerzas, es a aquella persona que lo quiere hacer y que lo necesita gestionar, ¿sale? Ahora bien, la parte de la información académica, en este caso, ¿quién le daría seguimiento como estudiantes de la unidad virtual? Su coordinadora. En este caso, ¿quién sería, Elizabeth? Si les dicen que es su coordinadora, ¿quién sería quien le tenga que dar la información y seguimiento? Usted, Clarisa, ¿no? Y esta otra compañera que es auxiliar, nomás que no recuerdo su nombre. No, solamente, gracias Ruth, es solamente para conmigo, en la parte académica como su coordinadora del programa, pero en la parte de escolar, que es quienes nosotros dependemos del actualizar, subir sus datos en lo académico para generar constancias, credenciales y demás, anoten el nombre por favor, es con el compañero César Muñoz, él es el encargado de escolar de la unidad virtual, ¿sale? Entonces César y yo vamos a darle seguimiento para el proceso de la beca SUBES a la unidad virtual de su programa de preescolar. ¿Sí lo notaron? César Muñoz, encargado de servicio escolar de unidad virtual. ¿Sale? Por si el día de mañana escuchan y les dicen, es que tiene que dirigirse con su coordinadora, es que tiene que checarlo con su encargado de sistema escolar, ya ustedes van a saber quién es, ya van a figurar estas personas y ya van a decir, es con la maestra Clarisa, es con el compañero César, ¿sale? Ahora bien, la constancia, ustedes como nuevo ingreso a la mayoría van a requerir solicitar una constancia de estudio, anótenlo también, mañana se los van a repetir, una constancia de estudio. ¿Cuánto vale una constancia de estudio? Según mi estimación son 30 pesos, pero corrobórenlo con la licenciada Mayumi, ¿sale? Ya tienen el número de la licenciada Mayumi. Si no lo tuvieran, me lo piden ahorita en el chat y se los reenvío. Con ella es todo de pagos. Tratándose de dinero, chicos, es con ella. Conmigo es académico solamente, ¿sale? Entonces yo le preguntaría, Elizabeth Castro, cuando se trate de pagos, ¿con quién te vas a dirigir? La parte económica con Mayumi, todo lo del pago, y cuando sea algo de servicios escolares con el encargado que es César Muñoz, y contigo, maestra Clarisa, la parte de todo lo que es lo académico, la beca y eso. Así es. Mañana les van a decir cómo generar sus datos de cuenta, qué tarjetas aplican o no, etcétera. Todas las dudas que ustedes tengan, escuchen primero, chicos, escuchen primero la indicación que se les da. No se empiecen a adelantar a preguntar sin haber escuchado al maestro Víctor o a la otra persona quien esté, y ya después de eso hagan preguntas también.
Y ya teniendo estos datos, es con la maestra Clarisa, con el compañero César, voy a pagar al área administrativa la constancia. ¿A qué cuenta voy a pagar, chicos? Esa la misma donde ustedes pagaron la inscripción, esa Santander. Lo pueden hacer a través de clave o a través de la cuenta en este caso. ¿Cómo lo puedan hacer? La licenciada Mayumi les va a decir. Ustedes van a enviar su comprobante, al igual que en la imagen que mandaban de la inscripción, nombre completo y demás datos que no deben de omitir. Y ya administrativo va a pasar su solicitud con escolar y escolar le va a hacer la constancia y sería el mismo canal para que se los puedan enviar a ustedes. ¿Sale? Entonces, esto a grandes rasgos es la invitación que les vengo a hacer en este momento. Ruth, mande, alzaste la mano, nos quedan 4 minutos. Disculpe, por ejemplo, mencionó que los de la matrícula, si yo no la tengo, ¿quién me la podía dar? Ok, Ruth, mándame tu dato completo, al igual que de los compañeros que aún no cuenten con matrícula, mándenmelo ahorita. Mañana mañana es sábado, escolar no trabajo, hasta el lunes, chicos. Yo, a los que me reporten el fin de semana que todavía no cuentan matrícula, dense un tiempo, Ruth. A lo mejor mañana te puede aparecer, no sé, la matrícula o algo así. Por la tarde, no. Sí, como a las 10, pónganme quienes todavía no cuentan con matrícula. Y ya el lunes yo lo canalizo con la persona de escolar y ya vemos qué está pasando. Y ya en corto también lo podemos ver personal, Ruth, mañana. ¿Sale? Después de la reunión de las 8, de 8 a 9. Yo voy a estar ahí presente y sí les voy a pedir en el grupo que me pongan quiénes están en la videoconferencia, porque después andamos preguntando información y resulta que yo ya les había anticipado y no acudieron a esta reunión. ¿Sale? Entonces, para que les quede claro, sobre todo de las personas quienes están llevando este proceso, yo soy un medio nada más para con ustedes y tienen que checarlo directamente con quienes corresponden. ¿Sale? Entonces aquí se escuchó muy fuerte. Y esa sería la invitación, chicos. Ahorita yo les voy a mandar el enlace, la convocatoria, ahí viene el ID, viene la contraseña, es por Zoom, al igual que ahorita, y traten de estar tempranos, eso sí, antes de las 8. O ¿qué les podría decir? 7:55, más o menos, algo así. Es 1 hora lo que va a durar. Yo espero que la mayoría asista y ahí vamos a estar pendientes. Pues eso era todo, maestro, lo que venía a compartirles aquí a los muchachos. Como les digo, la constancia ustedes las van a solicitar nada más. Lo que cueste, hay que investigarlo. Recuerden que hay 2 personas que trabajan en el área administrativa, la licenciada Mayumi y Anaí. Si no tienen los contactos, pídanlo en el grupo y ahí se los reenviaría, ¿vale? Si tienen la imagen del número de cuenta, chicos, ayúdense, socialicen la información, reenvíenselo. Nada les cuesta un mensajito ahí. Si ven que la maestra Clarisa está ocupada y no ha contestado, es porque está atendiendo otros asuntos académicos que tienen que ver con ustedes. Ya cuando venga, ok, otra cosa muy importante, la convocatoria, ¿qué fechas va a surgir? Es del 7 al 25, anótenlo también, 7 al 25, y en esas fechas es cuando se va a actualizar, subir su información de subes y demás. ¿De acuerdo? Entonces, eso igual mañana se los van a recalcar, pero ahorita yo se los adelanto para que tengan un poquito más de noción. Pues sería todo, muchachos. Hasta mañana espero verlos y cualquier duda, pues voy a tratar de estar respondiendo ahí en el chat. Si llegara a ver, si no, hasta mañana le damos más seguimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, Profe León, tengo dudas. Yo también, profe León. Sí, adelante. Sí, dígame. Mire, yo no hallo la plataforma, necesito que me expliquen, no sé cómo hacerle para, pues así, pues para subirlo de la unidad 2, batallé un poquito, me ayudaron con la unidad 1, entonces la unidad 2 no sé qué voy a hacer, cómo voy a subir, si lo quiero en Word o en PowerPoint, entonces estoy confundida, la verdad, y quería ver si, no sé, tenía algún medio, algo que nos podamos comunicar, porque en ese momento nos surgen dudas y pues nos dice usted que por correo, pero pues también por correo, pues no va a estar pegado todo el tiempo al correo usted, es una opinión, pues. Sí, mire, efectivamente estoy pegado todo el tiempo al correo. Entonces, por eso les pido que me escriban al correo, ¿no? En este par de días, quizás no voy a estar pegado al correo, ¿no? Mañana yo creo que una buena parte del día sí, pero sí les pido que me escriban por correo, o sea, porque es el medio que yo más utilizo, no utilizo otros medios, ¿no? Si se llega a complicar, quizá, por ejemplo, podemos pensar, ahí me diría la maestra Clarisa,
en alguna sesión complementaria entre semana, ¿no? Ella ha trabajado con ustedes esta cuestión del Moodle. Entonces, pero sí, yo les pido que me escriban por correo porque ahí voy resolviendo, ¿no? Todas las compañeras me hacen así y la verdad otros medios se me dificultan, entonces por eso a veces me tardo un poco, por ejemplo, de repente salgo de la plataforma y así, ¿no? Pero sí les pido que me lo hagan llegar por correo, por favor. No sé. Sí, maestro. Podríamos, sí. Abonando esta parte, Ruth, al igual que sus compañeros, debemos entender la dinámica del trabajo a distancia. Es muy importante, chicos, que aun cuando un profesor esté en un grupo de WhatsApp, no es el canal ni es la vía para resolver sus dudas o para mandar trabajos o para revisión. Todo tiene que ser en plataforma. Esa es una. La otra parte del correo que menciona el profesor lo puede manejar en correo, pero también está la revisión en la plataforma, está el chat de usuarios en línea y demás, que ustedes puedan utilizarlo. Traten de que ustedes ahorita que están entrando de nuevo ingreso, sepan directamente cuál es su área de trabajo. Sí pueden llamarle en algún momento al profesor, pero es opcional, es algo complementario. Y si algún profesor no está en el grupo de WhatsApp, es porque su trabajo prácticamente es en plataforma Moodle, no en el grupo de WhatsApp. Les digo esto para que comprendamos esta dinámica y no pretendamos que le vamos a mandar mensajes a las 9 o 10 de la noche al profesor y nos tiene que responder de esa manera. No. Ahora bien, Ruth, al igual que otros compañeros, hoy atendí a 2 personas, les asesoré en la parte de la plataforma Moodle. Si Ruth y otros compañeros tienen dudas, mañana puedo agendar de 40 minutos una breve explicación de la plataforma Ruth, de mi persona en este caso, para orientarte, ¿sale? Eso podría ser. ¿Por qué? Porque lo hacemos más directo, ¿sí? No nos vamos por otros canales, lo verificamos y ya te queda un poquito más entendible. Entonces, Ruth, si tú tienes alguna necesidad como es esta, estamos para apoyarte, ¿sale? Si hay otro compañero al igual que Ruth, yo pongo a Ruth como ejemplo porque es la que expresó, pero pudiera ser que hay otras personas en el mismo grupo que tal vez lo necesiten. Y ahorita sí me puedo dar un espacio de atender o reprogramar o darles asesorías personalizadas, pero lo que viene del 7 al 25 no, chicos, porque ya voy a estar ocupada. Entonces, quienes puedan en estos días, ustedes díganme y nos agendamos nada más en la hora, ¿sale? Maestra, yo también quería decirles eso, ¿no? O sea, por ejemplo, mañana por la tarde yo creo que tendré disponibilidad de tiempo y quienes quieran que me escriban también, les digo por medio de correo y agendamos para el día de mañana por la tarde para darle una repasada a esto de la plataforma y pues además resolver dudas de las actividades para que no se cargue maestro. todo para usted, maestra. Al igual que ayer que lo comentaba con un profe y gracias por apoyarme en ese sentido, ¿qué le parece si formalizamos para que ya ahorita quede evidencia de que estamos agendando esa parte? El día de mañana en la tarde sí, sería, no sé, de 6 a 7, ¿les parecería? Algunos los que quieran entrar, no muy noche tampoco, o de 5 a 6. 6 a 7 hora Mazatlán, ¿verdad? No, bueno, estamos fijando, maestro. Todavía no quedamos en el horario. ¿Es de 6 a 7 o de 5 a 6? ¿Qué horario les acomodaría? No muy noche tampoco, para que no los agarremos muy cansados. Y siendo sábado, ¿no? 5 a 6. Alce la manita quienes están de acuerdo a 5 a 6. Ahí donde dice reacciones, a un lado de grabar dice reacciones. Póngame la manita si están de acuerdo de 5 a 6. ¿Sí? Ok, 5 a 6. Maestro, ¿podría también usted a esa hora de 5 a 6? Puede ser, sí. ¿Sí? Hay 10 personas de 5 a 6, sí. Ajá, ok. Entonces de 5 a 6. Va a ser una hora más o menos lo que nos tome, no mucho tiempo, chicos, porque sabemos que es algo complementario. No es una formalidad como el día de hoy de la videoconferencia. Entonces, maestro, en conjunto mañana apoyamos a los chicos que necesiten una orientación y con ello puedan agilizar un poquito más las actividades en plataforma. Correcto. 5 a 6 hora Mazatlán, entonces. Sí, hora Yo de tengo una Sinaloa. duda sobre la asistencia. Por ejemplo, ahorita yo no sabía que teníamos que poner en plataforma la asistencia. Hasta que vi el grupo de WhatsApp y mis compañeros estaban diciendo cómo lo hiciéramos. Sí. Fue como a las 8 cuando lo hice, me apareció en un total de 60%. ¿Eso me afecta en algo? No, si quiere mañana lo podemos repasar, ¿no?
Ah, ok. Yo de Muy todas bien. maneras tomé captura de pantalla ahorita al final de la sesión y ya tengo también ahí. Esto es para que vayan practicando también, ¿no? Y mañana lo podemos ver con todo gusto, sin Ah, problema. muy bien. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, no sé si podemos ir cerrando la sesión. Raúl creo que quiere Raúl, participar, sí. maestro. Sí, adelante. Profe, tengo un problema también de la asistencia porque no podía tomarla, no me dejaba y al último la tomé como justificado. Mañana lo podemos ver si gusta. Ok, bueno, y la otra pregunta es sobre los temas de las lecturas, porque me hicieron varias preguntas de que si era una sola lectura, o sea, eran dos narraciones, o sea, una por cada lectura, o es una sola narración entre las dos lecturas. Sí, es una sola narración entre las dos lecturas. Ok, y la máxima son 2 hojas. Sí, pueden extenderse más, ¿no? Pero no los recomiendo tanto porque, bueno, es más chamba para mí, pero también, de repente, si hay muchas cosas, tampoco se abordan las ideas con claridad, ¿no? Entonces, de repente, muchas ideas no las analizamos así como en forma, ¿no? Por eso yo sugiero que sea algo así breve, más desde la experiencia, ¿no? Bueno, no sé si sea el todo para que ya podamos cerrar, compañeras. Y mañana de todas maneras vamos a resolver dudas y problemáticas respecto a actividades y plataformas. ¿Les parece bien? Profe, otra pregunta. También, todavía no están válidas las fechas, ¿verdad? O sea, no es necesario que las fechas de la entrega, porque la narración de las 2 lecturas se entrega hoy. Ah, ya. No, pues vamos haciéndolas por semana, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, videoconferencia pasó la semana, entonces apenas estamos empezando la unidad 2, ¿no? Ah, ok, está bien. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces vamos a ir despasados. Ok, está bien. Sí, pero vayan llevando sus actividades, digamos, lo más cercanas a las fechas, digamos, ¿no? Es decir, no se atrasen mucho, es lo que quiero. ¿Correcto? Okay. Bueno, compañeras, pues que pasen buenas noches y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Buenas noches, Y profe. mañana nos encontramos. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches, profe. Adiós. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Perdón. Buenas noches. Buenas noches.